Vamos a empezar viendo un poco la actividad que les había dejado la pasada clase. La idea era imaginarse, ¿no? En los dos puntos, en plantear un problema, una pregunta de investigación, pensando ya en algo más estadístico y plantear un estado del arte o una revisión de literatura básica, digamos, ¿no? Pensando en algo muy sencillo, tal vez una búsqueda preliminar que ustedes hayan podido hacer. Necesitamos tal vez al menos unos dos, tres ejemplos para cesar este punto y pasar al siguiente, ¿no? Así que esto de la actividad uno lo voy a poner ahora como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Y no sé si alguien quiere participar en este punto, ha buscado algunas dos preguntas, tal vez ha encontrado algunas referencias interesantes y sobre eso podemos discutir, ¿no? ¿Alguien tiene algo en ese punto? ¿Alguien ha buscado algo? Dice, buenos días. Hola, ¿qué tal, Josette? Adelante. Bueno, yo me basé en la pregunta de los adultos mayores y sería, ¿cuál será el motivo para hallar adultos mayores en situación de calle en La Paz? ¿Cuál será el motivo? Para hallar adultos mayores en situación de calle en La Paz. Ya. ¿Qué has podido Y encontrar sobre eso? en lo que busqué no encontré mucha información, pero encontré de página 7 que dice que hay un 80% que son adultos mayores que están en situación de calle y también de la Defensoría del Pueblo, que igual es que lo que investiga en La Paz, y dice que hay una cantidad mayor de albergues entre La Paz y el Alto. Entre estos son públicos y privados. Ya. A ver, ya. Entonces, a ver, trataremos de definir un poco la pregunta y la motivación de sus compañeras. Entiendo, lo que no me queda claro es, en este caso, ya, está bien. La población objetivo está bien identificada. Son los adultos mayores en La Paz, ¿no? O los adultos mayores en situación de calle. ¿Cuál sería la población ahí? ¿Adultos mayores en La Paz o los adultos mayores en situación de calle? Adultos mayores en situación de calle. En situación de calle. En situación de calle en La Paz, ¿no? Ya, está bien. Lo primero que nos plantea su compañera es que hay una población definida, ¿no? Son los adultos mayores en situación de calle, ¿no? En situación de calle. Ese es el primer componente, describir bien a la población objetivo. Lo segundo podría estar muy vinculado en lo que nosotros queremos investigar de esta población, ¿no? Y acá su compañera nos plantea en eso esto de acá, ¿no? ¿Cuál será el motivo para hallar? Que tal vez no está de todo claro, ¿no? Entiendo que la población son adultos mayores en situación de calle. La pregunta es, ¿qué queremos saber de ellos, ¿no? ¿Qué queremos saber de ellos? Y acá tal vez la podemos replantear de otra forma, ¿no? Serán, ¿no? Podría ser cuáles serán. eh, Podríamos preguntar dos cosas, ¿no? ¿Cuántos, ¿no? ¿Cuántos y cuáles, ¿no? Y cuáles. eh, a ver, tal vez solamente en cuáles para mantener la idea. ¿Cuáles serán las características, ¿no? Las características. ¿Cuáles serán las características de los adultos mayores en situación de calle en La Paz, ¿no? ¿Cuáles serán las características en situación de calle de los adultos mayores en situación de calle en La Paz? Ya podemos pensar que ya ahí tenemos, sigue siendo amplio porque estamos pensando ya en algunas características, ¿no? Podríamos,
especificar más en esto de características, ¿no? ¿Qué tipo de características en particular uno quisiera medir, ¿no? Estas características podrían ser estrictamente de bienestar, digamos, ¿no? Sí, adelante. Hola. Así, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, adelante, te escucho, Ah, Claudia. yo hice de los niños que trabajan en las calles y bueno, en el punto uno planteé edad de 7 a 13 años de los niños que trabajan en las calles de La Paz y en otro punto que pude observar era la situación económica que se ve entre estas edades. Ya, súper. Eso lo voy a anotar como un ejemplo 2, ¿no? Eh, ¿Cuál será la situación económica, ¿no? ¿Cuál será? Ahí está poniendo una temática un poco más claro, ¿no? ¿Qué situación económica? Económica de los niños trabajadores, ¿no? De los niñas trabajadoras, Sí, de los, de los niños, niñas trabajadores, trabajadores, trabajadoras de 7 a 13 años. Correcto. sí, sí, licenciado. De 7 a 13 años en el municipio de La Paz, ¿no? Sí, Ya. Este segundo ejemplo igual está interesante y creo que acá ya está identificado los componentes, ¿no? El foco es bien específico, son niñas trabajadoras de 7 a 13 años en el municipio de La Paz, ¿no? En el municipio de La Paz, en el municipio de La Paz. ¿Qué nos interesa de esa población? Aquí está, ¿no? La situación económica, ¿no? Situación económica de quienes, de los niñas trabajadoras. Esos componentes siempre son muy importantes, ¿no? Especificar la temática, especificar la población, ¿no? Para saber un poco de lo que queremos, de lo que estamos viendo. En el primer ejemplo todavía tal vez nos falta afinar algunas cosas. Eh, Sigue siendo la población igual está bien identificada, son adultos mayores en situación de calle en La Paz, ¿no? En- Li- sí, adelante. Licenciado, yo quería dar mi ejemplo. Yo hice sobre la población de niños que viven en las cárceles de Bolivia y su nivel de estudio. En la primera parte, en las preguntas de investigación, puse cuántos niños y niñas viven en las cárceles de Bolivia, en qué condiciones viven, su nivel de educación y en qué edades oscilan. Dentro de lo que encontré en el estado del arte, el INE solo tiene una encuesta que habla de la cantidad. Después encontré varias eh, entrevistas o algunas editoriales sobre que estos no prácticamente no estudian o en algunos casos es como que no tienen posibilidad a sus padres y más bien ayudan en los trabajos dentro de las cárceles. Ya. El ejemplo de su compañera está muy interesante y muy completo. Así que igual, a ver, lo voy a anotar. Ahora, ese es un buen ejemplo de que una pregunta de investigación puede ser más completa, ¿no? Bueno, puede ser una pregunta agregada, digamos, ¿no? Hay una pregunta generadora, pero después empezamos a identificar varios temas de interés, ¿no? Eh, que después formalmente eso se transforma en un objetivo general, en objetivos específicos, pero es bien importante determinar exactamente qué queremos hacer y sobre quiénes, ¿no? En su compañera, para ir cerrando esto, tal vez lo del estado del arte ahorita lo vamos a completar de los tres casos. Lo de su compañera tengo, por lo que he entendido, el foco son niñas en cárceles. ¿En qué lugar? Tú mencionaste, perdón, Majo. En las cárceles de Bolivia en general, quería hacer solo de La Paz, pero no hay investigaciones específicas, así que lo puse en general de Bolivia. Ya. Y lo que tú quisieras investigar de ellos son, está bien, cuáles serán las características? Igual, ¿cuáles serán las características?
Y en esto de las características, tú ya habías identificado estudio, ¿no? O educación. ¿Qué más habías identificado ahí? Sus edades y que también son trabajadores dentro de las cárceles de Bolivia, es decir, ayudan a sus mamás con lo que ya se hagan de, digamos, tejidos, algunos hacen lavandería y demás que hay dentro de las cárceles de Bolivia. Estos también están sometidos a este tipo de trabajo. Ya, está bien entonces. El foco de su compañera es niñas en cárceles. De ellos queremos conocer sus características y esas características las estamos identificando como educación, edades y empleo, ¿no? Ya, entonces en este primer ejemplo para cesarlo podría ser algo muy similar, ¿no? ¿Cuáles serán las características de los adultos mayores en situación de calle? Esas características las podemos denominar como tal vez su estado de salud, su situación económica, ¿no? Su situación económica, voy a copiarme de acá. Su situación económica. Ya, tal vez esas dos, digamos, ¿no? Ya, hasta acá tenemos una idea un poco de lo que queremos nosotros hacer. Normalmente esto se vuelven, como les digo, una pregunta de investigación es muy parecida a lo que es un objetivo general y después eso se puede convertir fácilmente en un objetivo específico. Pongo pregunta de investigación o problema planteado en el sentido de que nosotros vamos a tratar de buscar alguna respuesta estadística a esta pregunta, ¿no? Vamos a bombardear con datos, con información, a partir de una metodología elegida, ¿no? Si esta es nuestra pregunta de investigación, el siguiente paso debería ser generar un estado del arte que nos ayude a ver cómo otros autores han respondido al problema planteado, ¿no? Cómo otros autores han respondido al problema planteado, e incluso ver acá el foco temporal. ¿Ya? Acá vamos a incorporar en ambas preguntas un poco el tiempo, ¿no? El tiempo, en ambos casos, ¿no? El tiempo. Y en ambos casos, bueno, en los tres casos voy a poner el tiempo. Esto del tiempo puede estar un poco implícito, pero es importante que nosotros nos pongamos a pensar hasta qué punto voy a tolerar que esta información sea relativamente actual, ¿no? En el caso de los adultos mayores, ¿no? Yo diría, yo quisiera saber la información más actual, por decir, ¿no? Lo más actual, ¿no? Si eso no sucediera, ¿no? Si eso no sucediera, yo podría decir, bueno, quisiera al menos tener idea de los adultos mayores, no sé, del 2018 a lo actual, ¿no? Ese es el rango que yo podría aceptar pensando que esa información puede ser útil para algo, ¿no? Para tomar una decisión. Y si no, también podría pensar en lo que exista, digamos, ¿no? Lo que exista. Ahora, esto del tiempo nos va a ayudar muy bien a determinar si es necesario o no recolectar información, ¿no? Porque cuando nosotros veamos la revisión de literatura, ¿no? Cuando nosotros veamos esto del estado del arte o veamos un poco la revisión de literatura, es lo que nosotros vamos a empezar a encontrar como referencias, ¿no? Muchas veces en la revisión de literatura podemos encontrar bases de datos que nos van a ayudar a responder nuestra pregunta de investigación, ¿no? Eso es lo que va a pasar en muchas ocasiones. Vamos a encontrar algún documento que cite alguna base de datos, vamos a poder encontrar esa base de datos y vamos a usar esa base de datos para responder nuestra pregunta de investigación. En ese caso, el trabajo se centra en nuevamente calcular o generar nuevos indicadores o estadísticas procesando bases de datos ya existentes, ¿no? Lo que decíamos acá, fuentes secundarias. Pero si haciendo la revisión de literatura, revisando lo que hay, no encontramos datos de nuestro tema, ¿no? ¿Qué tal si no hay información de los adultos mayores en situación de calle en ningún lado? Y acá su compañera ha visto, digamos, que he encontrado una referencia en página 7, nos comenta, ¿no? He encontrado una referencia en página 7
Y una de las cosas que encuentra ahí es que el 80%, no recuerdo muy bien la referencia, mi compañera les voy a volver a preguntar, ¿cuál era la referencia que habías encontrado en página 7? Dice que hay un 80% de gente de la tercera edad que está en las calles. Ya, ahí hay que informar un poquito más, ¿no? Es como, eh, ese 80, ¿cómo se lo leería, digamos? Es del 100% de las personas que viven en situación de calle, el 80% son adultos mayores. Eso es. El 80% es los que están en la calle, en situación de calle o en albergues. Ya. Eh, ya. Nick, disculpe, Sí, sí, adelante. esa pregunta no me parece que estuviera bien planteada para referirnos a un porcentaje de respuesta. Siento que una mejor pregunta podría ser, ¿cuáles son los factores que llevan a los adultos mayores a vivir en situación de calle? Y ahí las respuestas ya las podríamos poner en porcentajes, digamos, un 60% es por abandono, un 20% es por falta de dinero, y etcétera, etcétera. Ya, ahí su compañera tocó un punto muy interesante. Está bien. Y esa la vamos a poner como una pregunta extendida acá. Un 1.2, digamos. Y esta que sea nuestro 1.1. Que su compañera dice cuáles son los factores, ¿no? Nos está diciendo, bueno, una pregunta tal vez más interesante es cuáles son los factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores que... ¿Cuáles son los Que factores llevan a los adultos mayores a vivir en situación de calle. a los adultos mayores a vivir en situación de calle, ¿no? En situación de calle en el municipio de La Paz, ¿no? Más o menos, para que se quede eso todavía, a vivir. Ya. Ahora, está bien, la revisión de literatura, como su compañera dice, eventualmente, o sea, sí nos puede dar las respuestas, ¿no? Sí nos debería dar un poco algunas respuestas. Uno puede hacer la revisión de literatura y ahí encontrar lo que dice, ¿no? No sé, el 30% lo hace por problemas económicos, digamos, ¿no? La revisión de literatura es una manera de saber cómo otros han enfocado el problema y también qué respuestas han encontrado a preguntas similares. O sea, sí nos puede dar mucha idea de eh, ya de los resultados, digamos, ¿no? Y el punto interesante de la revisión de literatura es que nos puede también decir que no hay mucho al respecto, o si existe algo al respecto, esa información puede estar muy desactualizada, ¿no? Eh, Así que la primera pregunta está bien, digamos, porque ya se está enfocando en, bueno, hay personas en situación de calle, quiero saber cuáles son sus características, ¿no? La segunda dice, bueno, voy a ir a una pregunta antes que esta, ¿no? Quiero saber qué lleva a los adultos mayores a vivir en situación de calle, ¿no? Misma población, de alguna manera, diferentes enfoques, ¿no? Uno quiere saber cómo están y el otro quiere saber qué los ha llevado ahí, ¿no? Uno podría combinar ambas preguntas en un estudio y creer eso, ¿no? Factores y características de los adultos mayores en situación de calle, digamos, no sé, hay que repensar en el título, ¿no? Pero sí, la revisión de literatura nos debería ayudar un poco a responder esto. Por lo que entiendo en el caso de su compañera, digamos, si nuestro objetivo fuera saber, ¿no? La cantidad además de personas que viven en la calle, ¿no? La cantidad de adultos mayores que viven en la situación de calle, ahí capaz en la revisión de literatura podemos utilizar el dato que nos dice, ¿no? Es, que parecería, por lo que entiendo, es que del 100%, ¿no? Del 100% de personas en situación, en, situa, en situación de calle, encuentra su compañera que el 80% son adultos mayores, ¿no? Esa es una referencia interesante de página 7. Habría que, acá, cuando se hace una revisión de literatura, ¿no? sin entrar en mucho detalle, es importante identificar claramente la información que estamos revelando, ¿no? La información que nos está dando. Y lo segundo, el periodo
desinformación. Acá, por ejemplo, ¿no? La información que nos está dando es una estadística de cantidad, digamos, ¿no? No sabemos exactamente cuántos en números absolutos, digamos, si son 100, 20, 1000 personas, pero de la cantidad que exista, lo que nos dice es que el 80% son adultos mayores. La pregunta es, ¿de cuándo será este reporte, ¿no? Si fuera esto del 2010, es información medio inútil, digamos, no nos ayuda mucho. Si fuera información más del, no sé, del 2020-21, ya capaz que sea más interesante. Para ver si eso lo podemos utilizar después como una respuesta a esto, ¿no? Porque si queremos saber estas características en salud, situación económica o la cantidad de personas, lo mejor es que las respuestas a estas tres áreas sean de un mismo periodo, ¿no? Que la salud sea, por decir, del 2019, la cantidad del 2019, la situación económica del 2019, ¿no? Para enfocarnos en características comunes de una misma población en un mismo periodo, ¿no? Así que esto es siempre bien importante, ¿no? Respetar el tiempo y, bueno, identificar claramente la estadística que se está dando o la información que se está dando, ¿no? Eso simplemente como una idea en este punto, ¿no? Ya, entonces, ya para ir cerrando esto, lo mismo, ¿no? Es importante saber de qué momento queremos eh, para ver cuánto nos sirve la revisión de literatura y ver si va a ser necesario hacer un proceso de recolección de encuesta o ver cuánto sacrifica esto, digamos, ¿no? Si uno quiere hacer, por ejemplo, un estudio de los niños trabajadores en Bolivia, el INE tiene una encuesta del 2019, eso es lo más cercano, ¿no? Así que si queremos entender a los niños trabajadores, vamos a entender a los niños trabajadores el 2019, ¿no? Que es muy distinto a la situación que podían estar ahora, ¿no? Pero si queremos tener algo ahora, es relativamente caro porque tal vez no hay una encuesta y si nosotros la hacemos, debe ser un estudio muy caro, digamos, ¿no? Entonces ahí es decir, bueno, voy a quedarme con el 2019 porque es muy cercano y voy a estudiarlos a partir de esa información, ¿no? Ya, entonces no sé si sus compañeras de la pregunta 2 o 3 tienen algún ejemplo de alguna búsqueda. Licenciado, Sí, adelante. licenciada, yo hice de los niños, De las de cárceles. trabajadores de 7 a 13 años, Ah, ya, sí, sí. encontré en el tema de, de revisión de la literatura, encontré, bueno, tres fuentes. Encontré según página 7 que es del 2010, en donde habla sobre los niños en situación de calle, que son 400 niños, alrededor de 400 niños. También encontré en La Patria de Red Viva, es de la ciudad de Oruro, pero es de 2018 y habla también de 800 niños. Y también encontré lo que es a nivel Bolivia, donde habla el deber. Según el INE, dice que hay entre la edad de 10 a los 13 años, un 11.7% de los niños que trabajan. Hay una edad de 7 a 9 años, que un 6.1% trabajan y también abarca lo que son los adolescentes, ya que ellos también trabajan, donde abarca de un 29.9% y han censado en un total de 4.002.612 personas. Ya, súper. A ver, no me he anotado todo, pero de todas formas tengo un poco la idea. Está bien. Ahí el ejemplo está bien interesante porque nos está dando un foco, ¿no? Página 7 del 2010 dice 400 niños, niñas, ¿no? Ahí habría que precisar tal vez dónde, ¿no? Hay niños trabajadores en La En La Paz. Paz, en La En La Paz. Paz. Sí, licenciado. Y ahí, digamos, nos está dando un informe, nos está acercando un poco a conocer la situación, no económica, pero por lo menos empezar a describir algo a la población, ¿no? Sé que hay 400 niños en La Paz, eso al 2010, ¿no? La pregunta es, bueno, Sí, ¿cuál será la cantidad ahora? ¿No? Entonces eso nos obliga a seguir buscando una referencia más actual para tener ese conteo. Y si no encontramos, bueno, pues, esto es lo que hay, digamos, ¿no? Si es que no podemos hacer un estudio de levantamiento de información, esto es lo que hay, ¿no? Serán al 2021 más, menos, no sabemos, ¿no? Lo segundo nos dice que el deber un poco replica lo que el INE genera,
No sé para qué año tienes esto del deber. 2018. 2018. 2018. Ya, ahí está más interesante, igual dice, ¿no? Entre las edades, hay mucha información, ¿no? Voy a poner una de esas de las que menciona, entre las edades del 10 a 13 años, del 10 a 13 años, dice que el 11.7 trabajan, digamos, ¿no? Ahora, acá, en la revisión de literatura, si bien es cierto, la prensa es importante, normalmente la prensa, eso, replica la información de algún tercero, ¿no? Y capaz que valga la pena en esos casos llegar a la fuente primaria de la información, ¿no? Solamente como sugerencia, ¿no? Si el deber ha citado al INE el 2018, capaz que entrando a la página del INE, uno puede encontrar el reporte del 2008 y tener más información de esta población, ¿no? Y decir, ah, bueno, ya habían encontrado cosas interesantes y yo ya puedo empezar a partir de un estudio del INE, tratar de generar respuestas a mi pregunta de investigación, ¿no? Capaz que todas las respuestas estaba ahí, digamos, y yo ya tengo ahí una situación clara y ver, digamos, el alcance de eso, ¿no? Pero sí, está bien un poco el ejemplo ahí. Y no sé si esto de las cárceles, ¿tiene alguien dice compañera, algún ejemplo ahí que ha encontrado? Sí, sí, he encontrado varios ejemplos, pero la mayoría son antiguos. El más reciente es igual del INE de 2017. Dice que en La Paz había 575 niños, en Santa Cruz 379 y en Cochabamba 102. Lo que sí habían estadísticas desde el 2010, pero los años más resaltantes son el 2014, que había más de 1.000 niños en solamente La Paz, y el 2010 en general en todos los municipios, en todos los departamentos habían igual más de 1.000 niños. Ya, a ver, por lo que entiendo, en este reporte del INE del 2017 tenemos una idea de la cantidad de niños en las cárceles para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no ven? No vamos a entrar al detalle, pero es un poco lo que tienes, ¿no ven? Sí. Ya. La pregunta ahí, está bien, en 2017 tenemos una idea de la cantidad de niños, parece funcionar. Ahí la pregunta igual sería, ¿no? Tratar de vincular en muchos casos la pregunta de investigación con lo que estamos buscando, digamos, ¿no? Acá está bien, una pregunta natural siempre saber es el cuántos, digamos, ¿no? La cantidad, ¿no? La cantidad, ¿cuáles serán las características? La primera sería saber cuántos son, ¿no? La cantidad, después saber su situación de educación, edades y empleo. Es capaz que con este reporte del INE nos estamos aproximando a responder esta primera. Habría que pensar cómo respondemos el estado de educación, las edades o la condición de empleo, ¿no? La condición de empleo de estos niños en las cárceles de Bolivia, ¿no? Y la revisión de literatura nos debería empezar a ayudar a responder ese tipo de puntos, ¿no? Ya. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre esto, si queda relativamente claro, ¿no? Ahora, es un proceso en construcción, ¿no? Es algo que igual vamos a ir aprendiendo seguramente en toda nuestra formación, pero creo que estamos enfocando, digamos, la idea básica de tener una población, un tema y tratar de responder ese tema con más búsqueda de información, ¿no? ¿Alguien algún comentario, pregunta? Licenciado, en la anterior clase nos dijo de que teníamos que definir qué era para nosotros, ponte población, niños, abandono. ¿Eso igual va en el primer inciso o no? Sí, o sea, depende mucho de los autores, ¿no? Pero sí, sí una vez que uno define, digamos, por decir, tiene el título, tiene sus objetivos generales, digamos, ¿no? Acá el objetivo general de cualquiera de los tres está relativamente claro, ¿no? Quiero saber las características de los adultos mayores, y las específicas podrían ser cantidad, salud, situación económica, ¿no? Y lo demás. Cuando uno ya entra en el marco teórico, ¿no? Que es la segunda parte, uno podría empezar a buscar, uno podría empezar incluso ahí tal vez con definir exactamente los componentes principales, ¿no? ¿Qué es un adulto mayor? ¿Qué vamos a entender por salud? ¿Qué vamos a entender por situación económica? ¿Y qué vamos a entender, digamos, por niños en cárceles, ¿no? ¿Qué es un niño en cárcel? Un niño que está todo el tiempo ahí, un niño que eventualmente va ahí, no sé, ¿no? ¿Qué vamos a entender por el empleo?
Y una vez que tenemos esos conceptos claros, podemos ir a buscar la literatura y tal vez empezar igual a ver si esos conceptos que hemos definido coinciden con lo que hemos encontrado en la revisión de literatura, ¿no? Pero sí, normalmente en este primer marco teórico o incluso a veces en alcances, ¿no? Hay una sección de alcances en los documentos, uno puede poner ahí, digamos, ¿no? Niños, niñas, la vamos a definir según el código de niño, niña, adolescente en Bolivia, de 0 a, no sé, a 14 años, digamos, ¿no? Niño, niña y adolescente, por decir, ¿no? Adultos mayores lo vamos a entender según, no sé, tal normativa. O sea, la definición puede ser muy normativa, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? A veces lo mejor pensando que tienen que tener alguna implicación. Entonces, adultos mayores según, no sé, la normativa de jubilación o de pensiones, para hombres son 60, para mujeres 55, digamos, ¿no? Ahí buscar alguna definición. Tanto para la población, ¿no? Tanto para la población, ¿no? ¿Qué va a ser un niño, niña? ¿Hasta dónde llega, digamos? ¿Cuál es la edad máxima? ¿Y en qué momento, digamos? Si no nos interesan los adolescentes, solamente niño, niña y definir la edad. Ahí lo bueno es siempre respaldarse con un marco legal de referencia o algún marco genérico, digamos, ¿no? Ahí Naciones Unidas tiene muchas definiciones en eso. En Bolivia, normalmente los códigos ¿no? de niño, niña, adolescente nos establecen marcos de referencia para las edades, ¿no? Es una buena referencia. Y lo segundo es, ¿qué vamos a entender por educación, digamos? ¿No? Aquí estamos poniendo cantidad, educación y empleo, ¿no? Esto de educación, la pregunta será, ¿qué vamos a entender por educación? ¿Cuáles son las características de educación que nos interesan? Y uno podría ya entrar más fino cuando hace la revisión o plantea los indicadores en este caso, ¿no? El estudio construirá los siguientes o identificará los siguientes indicadores en educación, ¿no? En educación nos interesa saber la matrícula educativa, ¿no? Si se inscriben o no al colegio, la asistencia educativa, si asisten o no. Nos va a interesar también bueno, tal vez esos dos que serían los básicos, si sabe leer o no, digamos, ¿no? Sabe leer o no, esto sería alfabetismo o analfabetismo, digamos, ¿no? Analfabetismo. Puedo empezar cuando entro en el documento más adentro, puedo empezar a ser más específico, ¿no? Puedo empezar a ser más específico. Y cuando llegamos a este nivel de especificidad, ya lo mejor es respaldarnos en alguna fuente también, ¿no? Van a ver que la manera de calcular la matrícula educativa varía, ¿no? Hay matrícula educativa absoluta, relativa, hay porcentajes, hay números, ¿no? Y esas medidas vamos a ir aprendiendo nosotros en estadística descriptiva, ¿no? ¿Qué es un porcentaje? ¿Qué es una razón? ¿Qué es un promedio? Igual la asistencia, ¿no? Ahí puede ser el porcentaje de asistencia o el promedio de asistencia, ¿no? Buscar una medida adecuada y eso, ¿no? Ya a manera de que vayamos avanzando en los documentos podemos especificar los indicadores que vamos a calcular, ¿sí? Para todo lo demás, digamos, ¿no? Igual, ¿qué vamos a entender por salud en los adultos mayores, ¿no? Podría poner ahí si tiene si ha sido diagnosticado con alguna enfermedad crónica o no, si tiene algún problema en particular, y ahí va a depender, ¿no? De la información que tengamos. Si es información primaria y nosotros la queremos recolectar, ¿no? Voy a hacer un censo, bueno, voy a hacer una encuesta en la cárcel de San Pedro a los niños, niñas, ¿no? Entonces, como me interesan estos temas, educación, empleo y cantidad, yo esto después lo voy a tener que volcar a un cuestionario, ¿no? Lo voy a tener que volcar a un cuestionario y en el cuestionario yo introduciré preguntas para medir educación y empleo y contarlos y sus grupos de edad, digamos, cuál es su edad. La de empleo habría que ver qué se entiende por empleo, ¿no? La definición es que por lo menos cualquier actividad, por decir, de más de una hora que haya generado algún tipo de ingreso, ya es considerado un empleo, por ejemplo, no sé, ¿no? Ahí igual hay que buscar algún tipo de definición que podamos utilizar. Ya, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya, dale. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
Licenciado, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Lo que yo, o sea, ¿qué exactamente se refiere con literatura? Eso es lo que no, sí tengo un poco de duda a eso. O sea, ¿es lo pasado, o sea, que tenemos que investigar o cómo? ¿A qué se refiere? Ya. En realidad, podemos entender como referencias, eh, necesariamente sí son pasadas, porque ya son, si quieren, eh, documentos que ya se han escrito, ¿no? Referente a alguna temática. Y las fuentes pueden ser diversas, ¿no? Puede ser prensa, televisión, reportes académicos, libros, tesis, ¿no? Y es todo lo que se ha escrito alrededor de un tema, ¿no? Ahí hay mejores alternativas que otras, ¿no? Como estamos en la universidad, la mejor fuente siempre debería ser algo académico, ¿no? Sería interesante ver, digamos, creo que Trabajo Social tiene su instituto de investigación y deben sacar publicaciones, entonces, qué mejor que buscar temáticas vinculadas a niños en cárceles que hayan sido estudiadas por institutos de investigación en las universidades, digamos, ¿no? Esas son fuentes muy buenas porque uno entiende que hay un proceso más científico y formal para encontrar la información, digamos, ¿no? A diferencia de la prensa, que muchas veces son a veces enlatados de muchas cosas, digamos, ¿no? Siempre es bueno ir a la fuente principal, ¿no? Pero la revisión de literatura en general es buscar a otros autores que hayan escrito sobre el tema en diferentes plataformas y con preferencias en plataformas académicas como universidades, ¿no? Eso sí es muy importante. Ya. Está bien, licenciado, gracias. Sí, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, comentario. No, nadie. Ya. Entonces pasemos al siguiente punto, que en realidad es tener una práctica para ir mirando lo que se puede hacer, ¿no? De todas formas, todos estos puntos, yo me imagino, ¿no? Me imagino que lo van a ver con mucha más calma y detenimiento con mucha más calma y detenimiento en la materia de metodología de la investigación, ¿no? Me imagino que lo van a ver con mucha más calma ahí. Perdón. Ya. Entonces, bueno, en realidad casi todos esos puntos se los ve con mucho más detenimiento y todo, en todo el tiempo en la metodología de investigación. Ya. Estamos entendiendo que lo que nos interesa en muchos casos es justamente justamente responder esto con estadística, ¿no? Responder esto con información. Así que ahí nos interesa saber más o menos cuáles serían los enfoques para encontrar información y responderla, ¿no? ¿Cuáles serían los enfoques para encontrar información y responderlas? Ahí podemos pensar en la clasificación de la estadística. Y esta clasificación en realidad puede ser muy diversa, ¿no? Van a encontrar muchas referencias, ¿no? Van a encontrar muchas referencias para esta clasificación. Pero nosotros vamos a imaginarnos en un aspecto muy puntual, digamos, ¿no? La clasificación de la estadística puede estar vinculada a ver, voy a poner acá, ¿no? Esta puede ser definida a partir, ¿no? A partir de dos no sé, se llaman intereses o puntos, ¿no? A partir de dos necesidades, tal vez, a partir de dos necesidades, ¿no? La primera necesidad, ¿no? La primera necesidad, y bueno, después vendría acá las fuentes de información, ¿no? La fuente de información. Ya, la primera necesidad puede ser
describir a una variable, ¿no? Describir a una variable. Simplemente describir, ¿no? ¿Cómo está la educación, ¿no? ¿Cómo está la salud? El primer objetivo sería simplemente describir, ¿no? A partir de dos necesidades. La primera, describir a una variable. Y la segunda, ¿no? Y la segunda sería ir un poquito más allá, es en encontrar la relación entre una o más variables. Podemos identificar esas dos necesidades iniciales en la estadística, ¿no? Como hemos dicho, estudiamos una población. Esa población tiene elementos, esos elementos tienen características, tienen variables, ¿no? Un adulto mayor tiene características en cuanto a edad, situación económica y todo lo demás. Lo mismo con los niños en la cárcel. Y nos puede interesar simplemente describir, ¿no? Conocer cuál es el estado de la educación, ¿no? Cuál es el estado del empleo, ¿no? Cuál es el estado de la salud de los adultos mayores, ¿no? Podemos tener un interés estrictamente vinculado a describir, simplemente describir. Esto de describir lo podemos entender, describir a todo el universo, describir a una muestra, pero simplemente es describir, ¿no? No nos interesa ir más allá. En el segundo punto nos interesa encontrar la relación entre una o más variables. Nos importa saber cómo se vinculan entre ellas, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, acá lo que yo quiero hacer es entender cómo una variable X, ¿no? Cómo una variable X afecta a otra variable Y, ¿no? Yo quiero entender una relación de causa y efecto en algunos casos, ¿no? Esto lo voy a poner como una relación de causa-efecto, ¿no? Relación de causa y efecto. Quisiera saber eso, ¿no? Quisiera saber una relación de causa y efecto. Y ahí cambia un poco el panorama respecto a la estrategia que yo puedo hacer, ¿no? en la estadística, ¿no? Cambia un poco lo que yo podría hacer con estadística cuando yo miro esto de causa y efecto. Ejemplos de causa y efecto, hay muchos en muchas de las ciencias, ¿no? En la agronomía, la idea de causa y efecto podría ser, en la agronomía, ¿no? ¿Qué efecto tendrá cierto fertilizante respecto a otro en el cultivo de un producto, ¿no? O qué efecto tendrá un abono respecto a otro en el cultivo de un producto. Porque es importante, porque si yo veo que un fertilizante o un abono es mejor que otro, lo utilizaré para mejorar la cantidad de producción, ¿no? ¿Qué tipo de riego es mejor, digamos, ¿no? Eso puede ser muy vinculado a la parte agropecuaria. En la parte de la salud, para la parte de niños, niñas, en edad, en los primeros años de edad, ¿no? El primer año de vida, digamos, ¿no? Uno podría decir qué componentes o qué micronutrientes, ¿no? son los más importantes para garantizar un mejor crecimiento, digamos, un mejor desarrollo infantil, ¿no? Pueden haber diferentes opciones ahí de nutrientes o de componentes de alimentación, y uno puede estar interesado qué es lo mejor para que eso funcione, digamos, ¿no? En educación, ¿no? Uno podría estar interesado en esta modalidad virtual y decir, bueno, ¿qué es mejor, ¿no? Una pregunta podría ser, ¿qué es mejor en el aprendizaje de los estudiantes de estadística social, digamos, ¿no? ¿Una modalidad virtual o una modalidad presencial, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es mejor, digamos, ¿no? La estadística debería encargarse en darnos una respuesta a esa pregunta, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que evaluar, no sé, su desempeño en un mismo examen en ambos casos, digamos, en lo presencial y en lo virtual, digamos, ¿no? En educación hay muchos ejemplos de mediciones de estas causas, por ejemplo, causas y efectos,
¿no? Una profesora de inicial en kinder podría decir, bueno, para cubrir el aprendizaje de la función motora, voy a utilizar esta estrategia, ¿no? Otra profesora podría decir, yo voy a utilizar esta otra estrategia, ¿no? La pregunta ahí será, pues, ¿cuál de esas dos estrategias es mejor y genera un mejor desempeño en los estudiantes? Entonces, esto de la relación causa-efecto es relativamente importante, ¿no? En los países, en los estados, esto importa mucho, ¿no? Uno podría pensar, el gobierno a partir de la crisis sanitaria ha generado muchas políticas, ¿no? Una de las políticas es el bono contra el hambre y ha decidido dar 1.000 bolivianos a las personas mayores de 18 años que no tienen algún empleo formal. La pregunta que se debe estar haciendo el gobierno es, bueno, o bueno, que se ha debido hacer tal vez antes, es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la relación, digamos? ¿Qué va a cambiar? ¿No? Tal vez ellos han planteado que otorgando 1.000 bolivianos a las personas vamos a generar el empleo, ¿no? Entonces hay una relación de causa. Deberíamos saber si eso es cierto o no, ¿no? El bono Juancito Pinto se da con la idea de que los niños sigan asistiendo a clases, ¿no? ¿Será que está funcionando? ¿No? El bono Juana Zurduy se da con la idea de que las mujeres cumplan sus controles natales cuando están embarazadas y después también cuando terminen el embarazo. Pues, ¿será que está funcionando? ¿No? ¿Será que eso hay algún tipo de relación? ¿No? ¿Será que darles dinero a las personas mejora su comportamiento para mejorar algunas estadísticas de salud, educación o empleo? ¿No? Entonces, esas segundas preguntas son las relaciones de causa y efecto, ¿no? Ahí hay muchos programas financieros orientados a eso, ¿no? Los bancos, por ejemplo, estos bancos de apoyo a ciertas comunidades, digamos, ¿no? Esto de Promujer, estos de bancos de desarrollo productivo, tienen la idea de apoyar con créditos a bajas tasas de interés a sectores, digamos, a grupos de mujeres o a agricultores o a microempresarios para que mejore su situación, digamos. Una pregunta será ahí, ¿será que el microcrédito, o bueno, será que los créditos que otorgan estas entidades financieras ayudan realmente a impulsar a los grupos de mujeres, a los microempresarios, ¿no? A los agricultores a hacer esto, ¿no? Es una pregunta de causa y efecto, ¿no? Causa y efecto. La publicidad que reciben en los medios de comunicación es otro ejemplo, ¿no? En vista a las elecciones del 2000, bueno, en vista a las elecciones de marzo de esto de las alcaldías, ¿no? Muchos candidatos hacen su spot publicitario, pagan para que esté en la prensa, en la tele, en la radio, en las redes. La pregunta ahí que uno se hará, digamos, el candidato dice, no, no sé, yo estoy pagando $10.000 para que se publique este anuncio en la tele, digamos, ¿no? A él le nacerá la pregunta de investigación y dirá, bueno, ¿será que ese spot publicitario va a garantizarme más apoyo electoral? ¿No? Porque le está invirtiendo plata para eso, ¿no? La estadística debería decirle, bueno, sí, ¿no? O no, ¿no? O no sé, este spot publicitario te garantiza ganar, no sé, 10.000 votos, 1.000 votos, ¿no? Ese estudio en algún momento se ha tenido que hacer, ¿no? Por alguna razón están apuntando de esa forma, porque si no, si se toman decisiones sin información, estamos en problemas porque capaz que estemos malgastando los recursos, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Esa es la segunda parte, digamos, ¿no? En todos los casos, bueno, en las tres preguntas de investigación, ¿no? Uno podría entender que la primera, por ejemplo, ¿cuáles son las características? Está en el primer grupo. El objetivo es describir, ¿no? Simplemente quiero describir. La pregunta 3, ¿cuáles serán las características también? ¿Cuál será la situación económica? La pregunta 1.1, la 2 y la 3 están vinculadas muy de cerca a esta necesidad. Describir una variable, ¿no? O describir algo. Tal vez el ejemplo para la segunda de encontrar una relación está vinculada a esta, a la 1.2 que mencionó su compañera. ¿Cuáles son los factores que llevan a los adultos a vivir en situación de calle? ¿No? Ya nos está hablando de una relación, ¿no? ¿El resultado cuál es? Que un adulto mayor vive en la calle. Esa es la consecuencia. Lo que su compañera pregunta es, ¿qué es lo que le lleva a esa consecuencia? A vivir en la calle a un adulto mayor, ¿no? Entonces ahí es como, sabemos el resultado, sabemos quién es Y, pero
quiero saber quiénes son las X, ¿no? Está planteándose ahí, está en este escenario, digamos, de una relación XY, pero en el ejercicio de su compañera quiere entender quiénes son esas X, ¿no? Que lleva a que suceda Y, ¿no? ¿Quiénes son las X que lleva a que suceda Y? Entonces, aquí lo importante en este punto es distinguir entre estas dos. Una describe y la otra trata de encontrar una relación, ¿no? Una relación. Ahora, esto de relación la voy a poner entre comillas. Esta relación la voy a poner entre comillas. Porque esta relación puede ser muy diversa, ¿no? Puede ser una relación, aquí lo voy a poner relación, punto y coma. Puede ser relación de causa y efecto. O también podría ser una relación casual, digamos, ¿no? Y son distintas, digamos, ¿no? Una relación de causa-efecto es mucho más estricta, ¿no? Sabemos cómo X afecta a Y directamente, ¿no? Y una relación casual puede ser que no sé, está relacionada por alguna razón, digamos. Una relación muy casual podría ser, no sé, yo tomo todas las mañanas ajo y no me he enfermado de COVID, digamos, ¿no? Es una relación, por decir, casual, digamos, ¿no? No significa que el ajo esté vinculado a que no tenga COVID, digamos, ¿no? Posiblemente se debe a muchas otras cosas, ¿no? Es incluso anecdótico, digamos, ¿no? Yo todas las mañanas tomo agua con limón y hasta ahorita no me he enfermado de COVID, digamos, ¿no? Tiene una relación, pero no es una relación de causa y efecto, ¿no? No significa que el agua con limón sea una cura contra el COVID, digamos, ¿no? Pero uno podría pensar que hay una cierta asociación, digamos, ¿no? En una encuesta uno preguntaría, ¿qué normalmente desayuna, no? Todos dicen agua con limón y ¿se ha enfermado de COVID? No, ¿no? Entonces uno encuentra que el agua con limón está vinculado a no enfermarse con COVID, digamos, ¿no? Es una relación completamente casual, ¿no? No es una relación de causa y efecto, ¿no? Estas relaciones de causa y efecto son muy, muy difíciles de medir en muchos casos. Y los ejemplos más directos en cómo entender esta relación de causa-efecto se dan en la medicina, ¿no? En la medicina y en las ciencias exactas, ¿no? Para hacer el tema de vacunas se tienen que pasar 3 etapas, ¿no? Y en todas las etapas están enfocadas en medir la causa y efecto, ¿no? Tienen una población tipo, tienen la medicación, hacen un experimento ahí, y a partir de ese experimento, en una primera fase con una población mediana, una población moderada en la segunda fase y una población a gran escala en la tercera fase, encuentran si hay relación o no de las vacunas respecto a la enfermedad, ¿no? Y recién pueden, no sé, ya sacar la vacuna al mercado y dar a poblaciones en masa, digamos. Entonces, esa es una relación mucho más estricta, ¿no? La de causa y efecto. Y es más difícil de encontrar muchas veces, ¿no? Por eso pongo esto de relación entre comillas, porque igual la relación depende mucho, ¿no? De lo que estemos midiendo. Ya, entonces, en esta línea, vamos a tratar de clasificar ambas, ¿no? Los métodos principalmente. Para el primero, que es descriptivo, digamos, ¿no? Para el primero que es simplemente descriptivo, podemos clasificarlo en los descriptivos más completos, ¿no? Los estudios descriptivos más completos. ¿Qué son los censos, ¿no? ¿Qué son los censos? En un censo yo recolecto la información de toda la población, ¿no? Recolecto la información, o las variables en nuestro caso, la información de toda la población de estudio, ¿no? De toda la población de estudio. Ese es el interés, esa es la definición de un censo, ¿no? Quiero conocer el estado de situación de toda la población, ¿no? De toda una población. Eso es lo que yo hago en un censo. Una vez que tenga la información de todos, las voy a describir, ¿no? Una vez que yo tenga toda la información, los voy a describir. Yo podría hacer un censo a los estudiantes inscritos en la materia, sí, ¿no? Puede ser mi interés eso, ¿no? Quiero saber la edad, ¿no? Quiero saber la edad de los estudiantes inscritos en el paralelo A de la materia de estadística social aplicada, ¿no?
¿no? Ese puede ser mi interés, bien puntual, edad de todos los estudiantes de la materia, ¿no? Tengo un listado de 85 estudiantes. ¿Qué me diría el censo? Encontrar a los 85 estudiantes y preguntarles su edad. Ya, entonces yo voy a plantear mi operativo de campo y voy a preguntarles, como tengo clases con ellos, les voy a preguntar ahí, digamos. Ahora, un censo no es perfecto, ¿no? Yo podría decirles ahorita, pongan su edad en el chat y díganme y voy a procesarlo, digamos. Tengo 64 personas en la sesión y tengo 85 inscritos. Hay un desfase, ¿no? Un censo, si bien es cierto, tiene la intención de ser completo, muchas veces no es por problemas relativos a la recolección, como en este caso. Existen alrededor de 21 estudiantes que no están ahora conectados. Por muchas razones, no están. Tendría que buscar algún mecanismo para encontrar esos 21 estudiantes y completar el censo, si yo quisiera, ¿no? Completar realmente, tener el dato completo. Lo mismo pasa con Bolivia, digamos. El día que se hace el censo, se para toda Bolivia y se les pregunta varias características y posiblemente por alguna razón el encuestador ha tocado una casa muchas veces y no ha sabido las personas porque estaban durmiendo, no han escuchado y no han sido censadas, digamos. Hay una omisión. Entonces un censo también tiene sus problemas, ¿no? Pero de manera general un censo es una forma bien de las más grandes de describir la información, ¿no? Otro estudio podría ser el muestreo, ¿no? Las muestras, y vamos a llamarle a las muestras con un componente bien específico que son las muestras probabilísticas, entre paréntesis aleatorias, ¿ya? Otra fuente de información para describir a una población podría ser una muestra, no necesariamente, no tengo que recolectar a toda una población para entenderla. Tal vez bastaría tomar una pequeña muestra y a partir de eso describir a la población, ¿no? Tomar una pequeña muestra y describir una población. Eso funciona muy bien, siempre y cuando, ¿no? O sea, siempre voy a poder describir a una población a partir de una muestra, ahí voy a poder, ¿no? Siempre se va a poder describir a una población mediante una muestra si esta muestra ha sido recolectada de manera probabilística o aleatoria. Bueno, probabilística la voy a dejar, ¿no? Ahora, esto de estudiar una muestra, que es una parte de una población, tiene también sus condiciones para llegar a este último punto, ¿no? Siempre se va a poder describir una población mediante una muestra, si esta muestra ha sido recolectada de manera probabilística. Acá la palabra clave, la palabra más importante, es este concepto de probabilístico, ¿no? Y esto del concepto de probabilístico está muy vinculado a una selección aleatoria, ¿no? Eso nosotros lo vamos a ver creo que en el capítulo 2, cuando veamos diseños de encuestas. Pero lo que nos dice eso es que, o sea, no todas las muestras son las mismas y nos pueden dar la misma información, ¿no? Si yo les digo ahora, digamos, quiero 10 voluntarios para hacerles una encuesta, ¿no? Y hay 10 voluntarios y yo les hago la encuesta. Yo no puedo generalizar el resultado de esos 10 estudiantes que han sido voluntarios a todos ustedes. No podría. Porque ahí no ha habido un proceso de selección aleatorio o probabilístico. La probabilidad significa que yo puedo determinar, ¿no? La probabilidad significa que yo puedo determinar matemáticamente cómo han sido ustedes elegidos. Y que todos ustedes han tenido al menos una chance de ser elegidos, ¿no? Todos ustedes han tenido al menos una chance de ser elegidos. ¿Cómo yo haría una muestra probabilística del curso, ¿no? Yo podría, si fuera presencial, les diría que pongan sus nombres en un papel, todos esos papeles los metamos en una bolsa, lo mezclo y empiezo a sacar 10 nombres, ¿no? Esos 10 nombres han sido elegidos aleatoriamente. ¿Cuál era la probabilidad de que esos 10 nombres salieran?
¿no? Hay 10 papelitos, voy a elegir 10 papeles de 85 papelitos, digamos. 10 papeles de 85 pensando que hay 85 estudiantes. La probabilidad de que hayan sido elegidos es 10 sobre 85 papelitos. O sea, ya tengo un número que me va a permitir hacer después este proceso de describir a la población mediante la muestra, ¿no? Y no estoy condicionando nada, digamos. La aleatoriedad se está encargando de darme una muestra representativa, ¿no? Es como, y eso, por ejemplo, en esto de las elecciones, la Corte Electoral trata de garantizar mucho, digamos, ¿no? ¿Cómo sabemos que las encuestas están bien hechas? En realidad no sabemos, sospechamos que están bien hechas, pero no sabemos si están bien hechas, porque nos dicen que son encuestas probabilísticas, ¿no? Y en teoría, ¿qué deberían haber hecho ellos? Como quiero saber, por decir, por quién va a votar el municipio del Alto o de La Paz, tengo que seleccionar aleatoriamente y elegir e ir a preguntar aleatoriamente a las personas, ¿no? No tenemos un listado de todas las personas en La Paz, ¿no? Y además sería difícil, digamos, sale tal persona, no sé dónde vive o cómo encontrarla, digamos, ¿no? Lo que normalmente hacen estas encuestadoras y lo que se hace en general para las encuestas sociales y el INE también lo hace es, bueno, La Paz o el Alto son relativamente urbanos, digamos, pensaremos solamente en la marcha urbana, los manzanos, ¿no? Los manzanos de las calles. Tengo listado de manzanos, ¿no? Uno entra al Google Maps y tengo listados de manzanos. Sé que en los manzanos viven familias o viven personas. Lo que voy a hacer es seleccionar manzanos. Voy a hacerme voy a anotar el nombre de cada manzano, le voy a dar un número y voy a anotar el nombre y voy a poner en un bolillo. Lo voy a meter en una bolsa, todos los manzanos que hay en La Paz. Voy a seleccionar aleatoriamente 100 manzanos, por decir. Selecciono esos 100 manzanos. Y esos 100 manzanos de los 10.000 manzanos que hay, voy a entrevistarlos, digamos, ¿no? Eso me garantiza, de alguna manera, cierta representatividad, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender en el capítulo 2, ¿no? Pero ahí, la segunda fuente de información para algo descriptivo son estas muestras probabilísticas, ¿no? Que tienen que tener ese rigor, digamos, ¿no? de probabilístico por detrás. Tener un proceso de selección donde todos tengan una chance de participar, digamos, ¿no? Este es el segundo, que son las muestras probabilísticas. Y el tercero son los estudios, ¿no? Son los estudios observacionales, ¿no? Son los estudios observacionales, ¿no? Son los estudios observacionales. Los estudios observacionales, ¿no? Los estudios de observación, o lo pondré los estudios de observación mejor. Los estudios de observación. Estos estudios de observación, ¿no? Estos estudios de observación son como el resto, ¿no? Es como el complemento de todo lo que les he dicho, digamos, ¿no? El primer criterio me dice, el censo me dice cubría a todos, ¿no? El segundo criterio me dice de la muestra, elegí una muestra, pero probabilística, con algún criterio aleatorio, digamos, de tal forma que garantice cierta transparencia, digamos, ¿no? Voy a elegir un representante del curso, lo voy a hacer aleatorio, voy a elegir un nombrecito de 85 nombres en una bolsa, digamos, ¿no? Todos están participando, ¿no? Hay esa sensación de que todos participan y de que hay un proceso transparente de selección, digamos, ¿no? Un estudio de observación es lo que ya no calza acá, digamos. Pueden ser básicamente, ¿no? Un estudio de observación son muestras o poblaciones, ¿no? Son muestras, ¿está bien? Son muestras de poblaciones. Son muestras de poblaciones recolectadas sin un criterio probabilístico, ¿no? Sin un criterio probabilístico. Ese es un estudio de observación. Un estudio de observación son muestras de poblaciones recolectadas sin un criterio probabilístico. Las tres son válidas, pero las tres tienen problemas en algunos casos, ¿no? Y unas son mejores que otras. El censo es un caso ideal porque tenemos a toda la población, tenemos la información de toda la población, es el mejor de los escenarios para describir algo. Son caros, ¿no? La muestra es una buena alternativa,
y siempre y cuando respete este proceso de aleatoriedad, está perfecta, digamos. No voy a poder concluir muchas cosas interesantes de la población. Un estudio de observación sigue siendo válido, no sigue siendo válido, pero tiene más peros, digamos, no tiene más problemas. Si nosotros vemos esto, ¿no? Niños y niñas en cárceles de Bolivia, ¿no? ¿Qué tal si este fuera nuestro foco y nosotros queremos describir, queremos conocer las características? ¿Qué nos diría el censo? Anda y recolecta a todos, bueno, anda y hace entrevista a todos los niños, niñas en las cárceles. Ahí por un tema ético y capaz por un tema de información, los niños no nos van a poder dar su información tal vez en algunos casos, pero la idea es llegar a todos y tratar de hacer la recolección, digamos. Si un niño no los da, tal vez su progenitor o su progenitora no los va a dar, ¿no? O algún tutor. Pero el censo nos diría, anda a todos ellos, ¿no? Las muestras nos dirían, bueno, es muy caro hacer eso, ir a todas las cárceles y recolectar información. La muestra nos diría, bueno, seleccionaremos una muestra de los niños que están en las cárceles, ¿no? Como no tengo un listado de todos los niños y niñas, ¿no? No tengo un listado, lo que podemos hacer es, sí tengo un listado de todas las cárceles, ¿no? Yo tengo todo el listado. Por decir, hay 20 cárceles en Bolivia. Por decir, ¿no? Hay 20 cárceles de todo tipo en Bolivia, ¿no? De esas 20 cárceles visitaremos, por decir, 5. ¿No? Este 5, por si acaso, yo me estoy dando arbitrariamente. En la estadística, este 5 tiene que tener su respaldo, ¿no? En cualquier estudio también, en el segundo caso de muestras probabilísticas. Pero digamos que yo digo 5, ¿no? De las 20 cárceles que hay, yo voy a seleccionar aleatoriamente 5, ¿no? Hago una bolsa con 20 papelitos de todas las cárceles y elijo 5, ¿no? Esas 5 son a las que yo voy a ir, ¿no? Ahí hay un proceso de muestreo, llego a esas 5 cárceles y entrevisto a todos los niños, digamos, ¿no? Ahí ha habido un proceso de muestreo probabilístico. Esa sería la aproximación a esto de las cárceles en Bolivia, digamos, ¿no? Esto de las cárceles en Bolivia por una muestra probabilística, ¿no? Estoy haciendo una selección de cárceles y ahí voy a entrevistarlos, digamos, ¿no? El estudio de observación, ¿qué nos diría, ¿no? Ir a 5 cárceles es muy caro, ¿no? Y además, digamos, yo vivo en La Paz y si me sale la cárcel, no sé, de la que está en Sucre, no tengo dinero para ir a Sucre para hacer la encuesta en Sucre, ¿no? No sé, vivo a 20 calles, no, vivo a 3 cuadras de la cárcel de San Pedro y no sé, parece más fácil, digamos, ¿no? Por un tema presupuestario en algunos casos, por un tema tal vez de limitaciones, incluso por un tema de acceso a la población, no puedo decir, bueno, ya, mi estudio, si bien es cierto, está concentrado en niños y niñas en cárceles de Bolivia, voy a concentrarme en la cárcel de San Pedro, ¿no? Voy a ir a la cárcel de San Pedro y ahí voy a entrevistar a los niños que pueda, digamos, ¿no? Tampoco voy a insistir en todos los niños de la cárcel porque sé que es complicado. Voy a ir a la cárcel y voy a tratar de entrevistar a 10 niños, a los que pueda, a los que me acepten, ¿no? Ese es un estudio de observación, ¿no? Tiene problemas porque no es válido externamente. No puedo generalizar el resultado de esos 10 niños de la cárcel de San Pedro para todos los niños de Bolivia. Ni siquiera puedo validar ese dato de los 10 niños de la cárcel de San Pedro para los niños de San Pedro, porque igual he escogido a los 10 que he podido, a los que me han aceptado, a los que he podido encontrar, digamos, ¿no? Tampoco puedo validar esos 10 niños para todos los niños de la cárcel de San Pedro. El alcance de eso es bien limitado, ¿no? Es bien limitado. Pero lo que estoy ganando es conocer algo de una población complicada, digamos, ¿no? Voy a conocer la situación, al menos de 10 niños en situación donde sus papás están en cárceles. Eso no había antes, ahora ya hay, y gracias a mi estudio, digamos, ¿no? Entonces, en la parte social principalmente, los estudios de observación se los realiza en poblaciones complicadas, ¿no? Acá voy a poner tal vez como una nota. Los estudios de observación en la parte social, se realizan, ¿no? Son útiles, ¿no? Son útiles principalmente en poblaciones complejas. Poblaciones complejas
Podrían ser estos los niños en cárceles en Bolivia. Los adultos mayores en situación de calle igual es complicado, digamos, ¿no? No hay un listado de adultos mayores en situación de calle. Lo que iba a tener que hacer en algunos casos es, bueno, recorrer las calles. Si veo un adulto, si veo a una persona que está en la calle, iré y le entrevistaré, digamos. No ha habido un criterio de selección ahí para encontrarlo, digamos, ¿no? La manera de encarar este tipo de problemas y volverlo representativo, que es el segundo caso, ¿no? En los adultos mayores en situación de calle, sería, bueno, yo voy a diagramar todas las calles de La Paz y voy a sortear las calles, digamos, ¿no? Voy a mandar un encuestador al Prado, voy a mandar un encuestador a la calle 15 de Obrajes, voy a mandar otro encuestador a la calle, no sé, J. Pérez de ahí, digamos, ¿no? Entonces, ahí puedo aleatorizar y mandar a los encuestadores a esas calles y decirles, si encuentran un adulto mayor en esas calles, hacen la encuesta, si no, no, digamos, ¿no? Ahí estoy tratando de generar una muestra probabilística, sorteando calles, por ejemplo, dado que no tengo un listado de las personas que viven en situación de calle, ¿no? Entonces, hay maneras de volverlo algo representativo, pero si no fuera el caso, fuera muy caro, es un estudio de observación, es útil también, digamos, ¿no? Porque nos va a revelar características que tal vez no sabíamos, ¿no? Las poblaciones complejas siempre son personas en situación de calle, ¿no? Es un ejemplo, personas en situación de calle, personas en situación de calle. Otra población compleja, temas vinculados a trata y tráfico, normalmente se los tiene que tomar con este enfoque, ¿no? Temas vinculados a trata y tráfico, no es que hay una lista de tratantes y yo voy a sortear a los tratantes y voy a entrevistar tratantes de una lista, digamos. Si hubiera la lista, pues sería todo más fácil para la policía, ¿no ven? Yo tengo que tratar de aproximarme a los círculos, si encuentro a alguien que sepa algo del tema, lo entrevisto y ya, digamos, ¿no? Es difícil entrar a esas poblaciones, digamos, ¿no? Lo mismo con el tema de prostitución. Es difícil entrar y recabar información de estos sectores, ¿no? No es que yo haga una muestra y vaya a entrevistar en base a esa muestra, haga valer eso, ¿no? Es complicado, ¿no? Situación de calle, trata y tráfico, prostitución, explotación igual, ¿no? Explotación laboral, ¿no? Explotación laboral es otro tema vinculado a esto, ¿no? Y hay un concepto que se utiliza en este caso, son normalmente las poblaciones sumergidas, ¿no? Las poblaciones que son difíciles de ver. Si no hay un listado y no hay manera de aglomerarlos en algún lado, podemos llamarle tal vez una población sumergida, digamos. Son difíciles de encontrar, ¿no? Porque en muchos casos son poblaciones también complicadas o hasta ilegales, digamos, ¿no? Entonces, en lo descriptivo tenemos esas tres poblaciones, ¿no? En lo descriptivo tenemos esas tres poblaciones. En lo otro, en encontrar la relación entre uno o más variables, ¿no? En las relaciones, voy a poner acá, en este segundo punto que son las relación, ¿no? Relación entre X, entre X y Y, en la relación entre X y Y, vamos a ver ahorita cuáles son las fuentes de la mejor a la peor, ¿no? De la mejor a la peor, ¿no? De la mejor a la peor. Lo voy a enunciar y les voy a pedir para la siguiente clase que ustedes busquen de qué se trata de qué se trata la que les voy a mostrar, ¿no? Porque en realidad son las mismas. Uno puede hacer relación en censos, en muestras o en estudios de observación, igual lo puede hacer. Pero hay una que es mucho más mejor que estas tres, ¿no? O sea, yo en una muestra puedo tener variables y tratar de encontrar una relación. La diferencia es que la relación que encuentre no va a ser muy limpia, ¿no? Entonces, pensando en esto de la relación entre variables, entre X y Y, vamos a ver de la mejor a la peor, ¿no? De la mejor a la peor. La que nos garantiza causa y efecto, ¿no? La que me garantiza causa y efecto, ¿no? La que me garantiza causa y efecto
y las que nos garantizan causa y efecto puro, le llamaremos, ¿no? Causa y efecto puro. Vamos a encontrar así el método que nos garantiza causa y efecto puro son lo que se llaman los diseños experimentales. Lo que me garantiza una relación causa y efecto puro son diseños experimentales. Los que me garantizan causa y efectos parciales, ¿no? Parciales, un poquito más difíciles de encontrar, son las muestras. Son las muestras o... Está bien, son las muestras probabilísticas. Y las que me garantizan en realidad igual causa y efecto parciales bajas o simplemente casuales, casuales, son los estudios de observación. Son los estudios de observación. Son los estudios de observación. Ya estamos en estos tres. El más importante de esto para encontrar una relación así de causa y efecto pero puro son los diseños experimentales. Y lo que yo les voy a pedir para la siguiente clase es que averigüen, ¿no? Averiguar, ¿no? Como una tarea o investigar ¿qué es un diseño experimental? Un diseño experimental. Y los usos en el ámbito social. Ahí les voy a pedir un poquito más cosas. ¿Qué es un diseño experimental? ¿Qué es un diseño experimental? Es lo primero, ¿no? 1. ¿Qué es un diseño experimental? 2. Los usos en el ámbito social. Y 3. Al menos 2 ejemplos, ¿no? Al menos 2 ejemplos, ¿no? Encontrar ejemplos de diseños experimentales. No sé, ejemplos no que ustedes inventen, sino ejemplos así que han visto en internet que dicen, ¿no? Se usó un diseño experimental para hacer esto, digamos, ¿no? Se usó un diseño experimental para hacer esto. Al menos 2 ejemplos, ¿ya? Eso para la siguiente clase. Y retomamos la siguiente clase ya yo explicándoles qué son los diseños experimentales. Y creo que alguien ha escrito algo para ir cerrando ya la clase. Sandra comenta que no les llega nada al Classroom. Están registradas. Ya, pero estás en el Classroom, por si acaso. A ver, o sea, en realidad no estoy publicando nada en el Classroom. Pero no sé si les llegan notificaciones, ¿no? O sea, pongo en el tablón. Lo que les recomiendo es instálense, si están en el celular, el Classroom para el celular, carguen la clase y debería funcionarles, ¿no? Ahora, sí, un Gmail siempre es importante. Ahora, las personas que yo tengo acá son, bueno, son a los que he invitado con la lista que tenía en el Cardex. El licenciado, es ahí donde no estoy registrada. Ah, bueno, ahora sí. ¿Cardex? Ahora ya veo mi nombre, sí. Sandra Ivonne Pachorria. Sí, a ver, perdón, Sandra. Sí, estás, ¿no? Ahora, ¿con qué correo estás acá? Bueno, no me aparece, pero en teoría Es que lo estás. cambié, sí, porque lo cambié porque estaba con Hotmail. Ahora estoy con Gmail. Ya, de todas maneras, a ver, podemos probar, o sea, deberían tener acceso a este tablón, que es el más importante, y les puedo ahí, voy a ponerles como una tarea y me dicen si les llega. Esto, ¿no? Investigar, ¿qué es un diseño experimental? Voy a poner esto acá en el tablón para que lo tengan ahí. En teoría les deberían mandar, digamos, ¿no? Porque a todos los estudiantes, no necesariamente a su correo, porque eso es un tema de configuración, pero sí al menos una notificación a su Classroom, ¿no? Alguien publicó en el tablón esto, digamos, ¿no? De todas formas, si por alguna razón no les está llegando y quieren tal vez cambiar de correo, idealmente sería que se queden con este correo, pero si no, igual les puedo compartir el enlace de invitación. Ahora se los voy a pasar acá al chat. Ese es el enlace de invitación. Si quieren cambiar de correo, simplemente entran con el correo, se registran y ya está.
Y si no, si conocen a compañeros que no estén en la materia, por favor escríbanles, porque como ven, tengo todavía algunos invitados que no han aceptado y no sé por qué no están pasando, no sé si están pasando clases, porque no están registrados, ¿no? Y son varios, ¿no? Son varios. Ya, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Sí, todo bien, todo claro. Licenciado, Adelante, la Alex. tarea hay que subirla a Classroom. No. Es como antes. Al inicio yo voy a pedir 3 ejemplos y vamos a seguir. ¿Ya? Ah, ok, gracias. Sí, sí. Cuando ponga tareas en Classroom, les voy a poner en la parte de tareas, ¿no? Ahí les va a aparecer, hay una tarea, ¿no? Por el momento no, porque estamos en esta etapa de conceptos, un poquito de entender, así que lo que más quiero es que más por iniciativa propia hagan estas actividades, no como tarea, y ya cuando empecemos a ver el segundo tema, ahí ya sí les voy a ir pidiendo tareas para el Classroom para que operen, calculen, analicen, ¿no? Eso. Ya, no sé si hay alguna pregunta más para irse dando la clase. Ya, súper. Entonces, voy a subir las grabaciones, yo creo que mañana, y lo van a poder ver igual el fin de semana de esta semana. Y los apuntes también van a estar ahí. Y nos vemos el día martes. Ya, Hasta luego, licenciado. todos Buenos buenos días. días. Ya, Hasta luego, ya. Liz.